Me da alegría nuevamente poder saludarte, apreciado hermano y querido amigo. Quiero decirte que Dios, en su infinito amor y misericordia, usará a gente común. A gente común y corriente, Dios la usará de manera portentosa y de manera maravillosa para poder dar el fuerte pregón o el fuerte clamor a este mundo. Así que es una ocasión muy linda poder presentar este tema y recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, te invito para que lo hagas. Y me encantaría que tú le des like, así, manito arriba a este video, para que YouTube pueda recomendarlo a otras personas. Y vamos a concentrarnos aquí. Toma, por favor, papel y lápiz. Toma tu Biblia, tráela muy cerca a ti, porque vamos a estudiar este tema maravilloso que tiene que ver o está enmarcado en el contexto del fuerte clamor. Cómo Dios derramará su espíritu con poder y los hombres y las mujeres trabajarán con denuedo, predicarán la palabra con poder y pues Dios usará medios, formas que nosotros no imaginamos. Déjame orar. Eterno y buen Dios, alabado sea tu nombre. Aquí estamos con nuestros amigos y hermanos para estudiar tu palabra en este instante. Concédenos sabiduría, siempre lo pedimos, pero también, Señor, concede paz y tranquilidad a cada persona. Yo no sé si alguien está pasando por alguna dificultad, algún momento difícil, y anhelamos que tú traigas consuelo y fortaleza a cada persona, a cada corazón en este momento. Y déjanos sentir tu presencia con nosotros en esta hora. Y permítenos ser tus instrumentos en esta recta final de la historia de este mundo para dar el fuerte clamor a quienes lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay un pasaje bíblico o un par de textos bíblicos que quiero invitarte a considerar para nuestro estudio de esta hora. El primer texto aparece en el libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, el versículo 18. Aquí Jesús llama a 4 pescadores. Y escucha cómo dice este relato. Ahora, quiero mencionarte que este relato fue consignado o fue narrado, ¿verdad?, por 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Y si esos 3 hombres consignaron estas palabras, sin duda alguna es porque detrás de ese mensaje o al lado de ese mensaje, donde tú quieras pensar, allí hay un mensaje poderoso que el Señor quiere transmitirnos a nosotros. Y pues vamos a tomarlo. Mira, vamos a leer Mateo capítulo 4, el versículo 18. Dice: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Eran pescadores, aquí lo está resaltando. Versículo 19. Y les dijo, y de inmediato quiero llamar tu atención a la expresión o al mensaje que Jesús le dirige a estos 2 pescadores. Les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, en el versículo 19. Y son palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 20, mira cómo dice la respuesta de los pescadores. Ellos, entonces, dejando al instante las redes de nylon, lo siguieron. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros 2. Por eso te dije que aquí está el llamado de 4 pescadores. Dice que pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, y los llamó. Ellos, termina este relato diciendo, ellos dejando al instante la barca y su padre lo siguieron. Ahora, simplemente, querido amigo y apreciado hermano, por un ejercicio de confirmación, permíteme revisar lo que dice Marcos. No vamos a leer todo el pasaje, simplemente quiero hacer mención de una perícopa o de una frase que se destaca en estos textos bíblicos que voy a mencionarte. Mira Marcos capítulo 1, el versículo 16 al 20.
voy a hacer mención solamente a la parte que se repite. Y dice aquí en el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, y aquí quiero terminar la lectura de este texto, solamente mencionándote lo que Jesús les dice a estos pescadores, que es una frase que se reitera y que sin duda alguna al reiterarse o al repetirse aquí es porque hay un mensaje contundente, y ese es mi mensaje que quiero entregarte en esta hora. Mira, la frase dice allí, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y entonces dice, y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Y permíteme revisar el contenido de Lucas. En el libro de Lucas, el capítulo 5, el versículo 1 en adelante, simplemente voy a hacer mención de la parte que se reitera, que se repite acá. Dice Lucas capítulo 5, el versículo 10, la parte final de este relato. Y asimismo, dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros, ¿te das cuenta? Compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, y mira que voy a resaltar otra cosa acá, y es que siempre Jesús es el que dice, Jesús es el que da la orden. ¿Y qué le dijo Jesús a estos hombres que eran pescadores allí? Dice, no temas. Aquí ya Lucas lo expresa de otra manera un poco distinta, pero el mensaje en sí es el mismo. Cuando él dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Wow, alabado sea Dios por esta palabra maravillosa que hemos leído en este momento. Mira, quiero mencionarte que esta frase que se repite, vení en pos de mí y os haré pescadores de hombres, es porque en ese tiempo Dios usó a gente común y corriente, gente común, gente ordinaria, para convertirlos en extraordinarios y para hablar de manera extraordinaria a la gente. Hay una expresión, una cita de la sierva del Señor, que ella, hablando de este tema, ella dice así, y pues Dios, ¿no? Hablando a través del Espíritu Santo, dice, suscitará o levantará hombres y mujeres entre la gente corriente. Esa es la inspiración. Levantará entre la gente corriente para hacer una obra. Y escúchame, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Wow, aquí me llama poderosamente la atención porque la sierva del Señor está comparando también los años anteriores en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Que así como el Señor llamó a pescadores en la antigüedad para que fuesen sus discípulos, dice que pronto, muy pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Porque Dios también llamará a gente común y corriente, que se ponen en las manos de Dios para predicar su palabra, para ser instrumentos en las manos de Dios. Y escúchame, déjame narrarte otra cita también extraordinaria de la sierva del Señor, cuando ella dice, aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse. Wow. Y permíteme hacer un argumento, dar una explicación a esta primera parte de esta frase que he leído. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse. Hay mucho hermano, hay muchos cristianos o inclusive dentro de la iglesia adventista que realmente no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse. Andan, y yo lo he expresado en muchas ocasiones, andan descuidados, andan ocupados en otros negocios, en otros asuntos, menos en los asuntos de Dios. Están desentendidos totalmente. Y dice acá, serán pasados por alto. Wow, esto es una amonestación, hermano, poderosa, muy fuerte. Mira, aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Wow. El Espíritu Santo, los agentes, los mensajeros celestiales van a usar o van a trabajar con esa gente que tal vez se llama gente común, gente que no tiene dotes, gente que no es muy preparada, gente que de pronto no tiene calificaciones desde el punto de vista humano, pero que simplemente se ponen en las manos de Dios y Dios los usa poderosamente para dar un mensaje de amonestación a este mundo que perece.
Y pues obreros, déjame decirte que obreros, líderes, cristianos en general, serán calificados en el tiempo final para llevar un mensaje al mundo. Serán calificados no por la academia, no por las instituciones de enseñanza, no por las universidades, ni por los doctos, ni por los doctores o los preparados del mundo, sino por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y pues en la solemne obra final, amados amigos, queridos hermanos, pocos grandes hombres serán ocupados en esa recta final de la historia de este mundo. Dios utilizará gente del común, gente corriente, gente sencilla. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan, y es una gran verdad. Suscitará, o Dios levantará entonces y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu, antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas o de las academias. No se debe despreciar, escúchame, no se debe despreciar la academia, ni condenar estos medios de preparación o de formación académica. Por supuesto que no. Dios los ha ordenado. De hecho, quiero decirte que la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial cuenta con unas maravillosas instituciones. En Loma Linda, en México, bueno, digo en Estados Unidos, en California, en México, en Argentina, en Perú, en Colombia, en fin, en muchos lugares del mundo, en muchos países, Dios tiene instituciones que se encargan de preparar y de formar obreros, líderes para predicar, para que sean enviados al mundo a predicar el mensaje de amonestación. Pero por eso dice la sierva del Señor que no debemos despreciar ni condenar estos medios. Pero para el tiempo final, querido amigo y apreciado hermano, Dios utilizará, una vez más te reitero, gente común, gente que se pone simplemente en las manos de Dios. Dios manifestará que no depende de seres mortales también, hombres doctos o tal vez engreídos. Hay gente que cree que porque fue a la academia, porque tiene un título de doctorado, porque tiene una maestría tal vez, y muchas veces Dios despreciará o hará de lado a ese tipo de personas porque simplemente no tienen un corazón dispuesto para servir en su obra. Pero a ese hermano sencillo, a ese hermano humilde que tal vez no fue a la universidad, que no tiene mucho conocimiento, pero que cada día ora y se consagra a Dios, lee la Biblia, estudia la palabra de Dios con celo, con fervor, el Espíritu Santo de Dios lo usará con poder para predicar a los doctos, a los académicos, a los intelectuales de este mundo. Por lo tanto, tú, mi querido hermano, que con la sencillez que te caracteriza, escuchas este mensaje. Esto es una profecía, es un mensaje para el tiempo final, y es necesario que tú cada día te pongas en las manos. Y tú, mi querido amigo que me escuchas, que Dios te ha dado la oportunidad de ir a la academia, de formarte académicamente, de tener un título, pues permite que ese título y toda esa información, ese conocimiento que tú tienes, pueda ser usado con poder también para la gloria del Señor. Porque para el final de los tiempos, el Señor no dependerá de los doctos, no dependerá de los intelectuales, de los expertos, porque tal vez han caído se han engreído, o creen que porque lo saben todo y conocen mucho de la ciencia del saber humano, Dios dependerá de ellos. Y Dios no depende de nadie. Dios usa al humilde, al que se ponga en sus manos para grandes cosas. Por lo tanto, el docto, el académico, el intelectual, el preparado, conságrese a Dios. Y el que no, de la misma manera, el sencillo y el humilde. Pero Dios usará a la gente común, a la gente sencilla, para terminar su obra en este mundo. ¿Sabes qué se necesita? Y yo quiero terminar esta presentación, mira. Pero se necesitan dos cosas importantes para que Dios te use poderosamente. Número uno, tú necesitas disciplina de espíritu. ¿Escuchaste? Disciplina de espíritu. Y número dos, tú necesitas una limpieza de corazón y pensamiento. Hay muchas cucarachas, muchas inquietudes, mucho resentimiento en la mente de muchos miembros de iglesia, de muchas personas. Y Dios no los podrá usar cuando su corazón y su mente están llenos de cucarachas, están llenos de resentimientos. Por lo tanto, saca eso para que Dios te pueda usar poderosamente.
Esto es de más valor. Mira, limpiar una disciplina de espíritu y una limpieza de corazón y de pensamiento es de mucho más valor ante los ojos de Dios que el talento brillante, que el tacto y aún que el mismo conocimiento que te han impartido en la academia. Amigo querido, apreciado hermano, una mente corriente, escúchame este pensamiento de la sierva del Señor, una mente corriente, educada para obedecer un así dice Jehová, está mejor calificada para la obra de Dios que aquellos que tienen aptitudes con P, pero que no la emplean correctamente. Tremendo. Y escúchame, quiero que tomes nota de este pensamiento de la mensajera del Señor para este tiempo final, hablando justamente del fuerte pregón. Ella dice que los obreros serán calificados más bien por la unción del Espíritu que por la educación en instituciones de enseñanza. ¡Wow! Alabado sea Dios. ¡Aleluya! Los obreros, los cristianos serán calificados más bien por la unción. Lo que le va a dar la calificación en el tiempo final a la gente no es el conocimiento que hayan recibido en la escuela, en la academia, sino la manera como aprendan a depender de Dios, y el Espíritu Santo será el que los capacitará. Porque tú has escuchado una frase coloquial por allí que mencionamos con mucha frecuencia, que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y yo creo que tú has sido llamado por Dios, por lo tanto Dios te capacitará, querido amigo. Dios obrará en tu mente y en tu corazón. Ahora, ¿por qué el hombre iletrado, verdad, tendrá este poder del que carece el hombre docto? Aquí hemos resaltado más que todo que el iletrado, ¿verdad?, la persona que es común, que es sencilla, que tal vez no ha ido a la universidad, a la academia, pero que ama en su corazón a Dios y está dispuesto a obedecerle, Dios lo puede usar poderosamente para hablarle a los grandes doctos del mundo. Ahora, ¿por qué esa diferencia? ¿Sabes por qué la diferencia? Sencillamente porque el iletrado, escúchame esto, el iletrado, el que no es docto, el que no ha ido a la academia tal vez, mediante la fe en Cristo Jesús, ha entrado en la atmósfera de la verdad pura y clara. ¿Te das cuenta? Mientras que el docto, el hombre docto, el que se ha preparado, simplemente se ha alejado de la verdad. El hombre pobre es un testigo de Cristo. No puede apelar a los datos históricos o a la así llamada ciencia. Pero la palabra de Dios reúne evidencias poderosas para él. ¿Y cuánta gente, por adquirir el conocimiento de las ciencias del saber humano, se apartan de la verdad sencilla de la palabra de Dios? Hay gente que sabe de todo y no sabe nada, porque no conocen a Cristo Jesús. Y la vida eterna, dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, al único, ¿verdad?, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado, que te conozcan a ti. Conocer a Jesús es la vida eterna. ¿Cuánto conoces tú de Jesús? Dios va a usar a la gente sencilla, a la gente común y corriente. Por favor, ponte en las manos de Dios para que Dios te use poderosamente. Y sea que hayas tenido el privilegio de formarte en la academia, de prepararte o no, o sea que no hayas tenido ese privilegio, es necesario que escudriñes la palabra de Dios, dependas del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y Dios te usará en la recta final de la historia de este mundo, en ese tiempo del fuerte clamor, donde se predicará el Evangelio con poder para que mucha gente llegue a los pies del Salvador. El Señor te bendiga y te guarde. Chao, chao.